Por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. El Tribunal de Sentencia fijó para el 23 y 24 de febrero del 2023. De esta manera, adelantan el juicio oral a Miguel Cuevas. La justicia de Colombia reprogramó la audiencia de Francisco Luis Correa Galeano, presunto ideólogo del asesinato del fiscal paraguayo, para el 20 de febrero del 2023. De este modo, por el crimen de Pechi, aplazan audiencia. Osmar Segovia fue designado para llevar adelante la investigación del decomiso de unos 700 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo. La droga estaba oculta en una carga de carne proveniente de Paraguay. Lo cierto y concreto es que el caso ya tiene fiscal. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para encontrar supervivientes tras el sismo que dejó 272 muertos, tras sacar con vida a un niño de 6 años atrapado 2 días en los escombros. Se reavivaron las esperanzas con el rescate milagroso en Indonesia. Portugal derrotó a Ghana por 3-2 por el grupo H del Mundial. Además de la victoria, la celebración giró en torno al primer futbolista en anotar en 5 mundiales. Cristiano Ronaldo hace historia en Qatar 2022. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias nuevamente por acompañarnos, como siempre, como es habitual, aquí en el Noticiero Central por Canal 9 Noticias. Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para los televidentes. Como podrán ver, nos invade el espíritu navideño. Estamos a un mes. Estamos a poquito de la tiempo. Nochebuena. Así que ya podemos empezar a desempolvar los adornos en casa. Realmente. Bueno, en materia informativa tenemos que hablar, y esto hace minutos nada más se conoció finalmente, la jueza Cintia Lovera le ratificó la prisión preventiva al joven Marcelo Fretes Laterra, este joven que está preso desde el último fin de semana en la cárcel de Tacumbu, como uno de los presuntos agresores de Benjamín Zapac. De hecho que lo mismo había solicitado, o por lo menos había apelado a la decisión de la prisión preventiva, uno de los acusados, hablamos de Héctor Grau, y tampoco se dio lugar a esa diligencia. Eso fue ayer, le ratificaron. Y ahora ya se dio a conocer que Samir Samaniego cuenta con un abogado, el doctor Cacabelos va a llevar adelante esta causa. Y él es acusado, o por lo menos fue imputado por coacción. Coacción, sí. Aunque él en su defensa dijo, en realidad hablé con los otros jóvenes, pero para evitar que otra pelea se genere, supuestamente. No que había amenazado a los jóvenes. Sí, porque la frase de esto vamos a solucionar afuera, podés interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Para mí es amenazante. Para mí no. Salgamos y hablemos afuera, no sé. Y para evitar que continúe el incidente aquí adentro, no claro. sé. Podría tomarse de ese lado también. Otro tema, continúa a estas horas la sesión de la Cámara de Senadores porque están tratando un polémico proyecto de ley que ya tiene sanción de diputados, sí, que permitirá al IPS contratar un crédito de 240 millones de dólares para pagar la deuda que el IPS arrastra con las proveedoras tanto de medicamentos como de otros insumos. Cuenta con dictamen favorable, de hecho que se habla de que existen los votos como para aprobar. Lo que se cuestiona es qué se va a pagar, cuáles son las deudas que se asumieron y cuáles son los montos sobrepasados. Se habla mucho del monto, que es el que más suma, que guarda relación a la época de pandemia, en donde el Instituto de Previsión Social tuvo, por pedido del Ejecutivo, que atender a pacientes que no eran asegurados. Sí, por imposición de la Ley de Emergencia Sanitaria. Y supuestamente en ese lapso de atención a gente no asegurada, el IPS tuvo su cuenta, su deuda con sus proveedores, aumentó de 60 millones de dólares a 240 millones. Solo en medicamentos. Solo medicamentos, o sea, 170 millones de dólares más. Y los jubilados hoy se movilizaron también diciendo que pague el Estado esa parte, lo que le corresponde. La deuda no se puede desconocer, pero que el Estado asuma la deuda, que es la mayor parte. De hecho que supuestamente el Estado pagó ya el 75% de la deuda que tenía con el Instituto de Previsión Social, pero en definitiva no alcanza. Hay otros montos generados en la época
de la pandemia. La deuda del IPS, sí. En total la histórica deuda del Estado con IPS 500. Era de 500, sí. Era de 500 millones de dólares. Millones de dólares. Y durante la pandemia, recuerdan ustedes que el Estado puso primero 100 millones y luego 50 millones de dólares para pagar la famosa ayuda económica para aquella gente que quedó desempleada y que no pierda su trabajo o suspendida. Bueno, se redujo a 350. Pero a esos 350 millones ahora tenés que volver a sumarle esos 170 millones de dólares que el IPS se endeudó con sus proveedores de medicamentos e insumos. Y hablando de proveedores de medicamentos e insumos, ellos ya iniciaron en su mayoría el trámite para la suspensión de los contratos que se encuentran vigentes. Dicen que ya no pueden seguir sosteniendo la provisión de medicamentos sin que estos sean correspondidos en su pago. En los próximos 10 días se va a finiquitar este trámite de suspensión de contrato. Por lo menos se tiene que solucionar en el plazo de 10 días. ¿Y porque después? Si no pasa nada en estos 10 días, van a cortar la provisión. Sí. Y cuando estamos hablando de provisión, ya hay problemas luego con los insumos y medicamentos básicos. Y también... los oncológicos. Y los oncológicos también, ya os falta más hoy a ver, los oncológicos. Ya hay problema con esos fármacos. Y ahora, si es que se concreta eso, van a suspender también la provisión de los pocos oncológicos que venían entregándose. Quedamos al pendiente de lo que se decide en el Senado en los próximos minutos. Bueno, vamos a conocer los datos del tiempo, lo que resta de la jornada de hoy y, por supuesto, cómo empieza el fin de semana. En este momento compartimos una jornada calurosa, pero ni siquiera desesperante se podría decir. Se aguanta todavía el calor. Sí, porque lindo hay un vientito. Día. ¿Qué? Hay un vientito del sur. Hay vientito del sur a 15 kilómetros en la hora. La temperatura en este momento es de 30 grados. El cielo está completamente despejado. Qué pesado el tránsito allí. Esto es Eusebio Kubitschek, como vemos allí en el fondo de las placas. Para la noche la temperatura pronosticada es de 20 grados y para la madrugada de mañana ya pasamos al pronóstico extendido para contarte cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días. Mínima de 17, amanecer fresco significa eso para mañana viernes, pero ya tarde calurosa con una máxima pronosticada de 33 grados y el cielo parcialmente despejado. Para el sábado mínima de 19, máxima de 33 grados. Similares condiciones, pero ya la madrugada o por lo menos el amanecer no va a estar fresco, sino cálido para el domingo. Mínima de 21 grados y máxima de 33. Y vamos a arrancar la próxima semana laboral el día lunes. Mínima de 22 grados y máxima de 33 grados. Lindos días para lo que resta de esta jornada y el inicio de la semana que viene. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. El dólar en la compra se mantiene al igual que en la venta a 7.150 y 7.250. El euro en la compra 7.150, en la venta 7.450. El peso argentino bajó de 23 a 20 nomás ya hoy en la compra, 20 guaraníes. Y en la venta también bajó de 30 a 28 guaraníes. Y el real en la compra hoy cerró en 1.300, en la venta 1.380. Las audiencias para los postulantes a la Fiscalía General del Estado van a arrancar. Se habla de un promedio bastante alto. A partir de mañana se inician estas audiencias que son públicas para la Fiscalía General del Estado y se tiene previsto atender a 6 postulantes por día con el objetivo de terminar todo antes del 8 de diciembre. El examen de conocimiento se realizó el día de hoy. Ya se manejan los puntajes de los 26 puntos. Quien tiene el puntaje más alto tiene 24 y el que tiene el puntaje más bajo o la que tiene el puntaje más bajo tiene solamente 9 puntos. El calendario va a continuar el día lunes, martes y miércoles 30 de noviembre y también el jueves 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Justamente vamos a compartir ese listado de los mejores puntuados del día de hoy. De 26, el puntaje máximo, 26. Y el que alcanzó el mayor puntaje lo hizo con 24. Sí. Y son fiscales algunos, pero no obstante, sumando las primeras puntuaciones,
días atrás, más las puntuaciones de hoy, sigue siendo el camarista Gustavo Enrique Santander Dance, el que encabeza la lista, el que sigue mejor posicionado. Aunque hay que decir, Mercedes, al final de cuentas, el puntaje no significa mucho a la hora de formar la terna. No siempre el mejor puntuado integra la terna y es elegido fiscal o ministro de corte. De hecho, que el 20% del puntaje total tiene que ver con una calificación que es completamente subjetiva, con el criterio que tiene cada uno de los miembros del consejo. Pero lo bueno es que ese 20% y la puntuación que le asignen tiene que ser justificada, Aníbal. Sí. O sea, tienen que por escrito ellos decir, bueno, le doy este puntaje porque me parece una persona que se desempeña con ciertas estrategias de ética o porque tiene una honorabilidad confiable. O porque lo conozco de años y nunca... O porque es amigo, no puedo decir amigo mío porque ahí en todo caso ya hay un conflicto de intereses, pero puedo decir tengo buenas referencias, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso tiene que figurar. Claro. Bueno, ¿quiénes fueron los mejores puntuados en el día de hoy? En el examen de conocimientos generales y específicos, Alfredo Barrio Jara, 24 puntos de 26. Él es magistrado en lo civil. Rodrigo Emanuel Estigarribia Benítez, 24 puntos, también fiscal anticorrupción y contra delitos económicos. Manuel Nicolás Doldán Brewer, 23 puntos, fiscal de asuntos internacionales. Augusto Salas Coronel, fiscal adjunto, 21 puntos. Guillermo Ortega Brites, 21 puntos, él es magistrado, creo que en la zona de Paraguarí. Juan Pablo Rolón Ruiz Díaz, 21 puntos. Roberto Carlos Zacarías Recalde, fiscal adjunto, hizo 21 puntos también. César Alberto González Velázquez, 20 puntos. Gustavo Enrique Santander Dance, 20 puntos. Él es, decíamos, camarista, integrante de Cámara de Apelaciones aquí en Capital. Jorge Domingo Rolón Luna, 20 puntos, es abogado del foro. Matilde Moreno Irigoitia, 20 puntos, es fiscal adjunta. René Milciade Fernández, titular de CEPRELAT, 20 puntos. Santiago Javier Brizuela Echeverri, 20 puntos. Federico Espinosa Espínola, 19 puntos, fiscal adjunto. Gustavo Enrique Jorge Cáceres Fernández, 19 puntos, él fue fiscal. Luis Alberto Samaniego Correa, abogado del foro, 19 puntos. Luis Piñanes García, fiscal de delitos económicos, hizo 19 puntos. Álvaro Rocío Cantero Vera, 18 puntos, es fiscal adjunta. Blas Bernal Brites, 18 puntos. Joel Casal Cristaldo, 18 puntos, de 26, es fiscal. Después vemos más abajo Luz Marina Caballero Villasanti, 18 puntos. Mónica María Seifar de Martínez, 18 puntos. Supuestamente es candidata del presidente de la República, del Ejecutivo. Ricardo Preda del Puerto, 18 puntos. Won Suk Choi, 18 puntos. Cecilia Arminda Pérez Rivas, 17 puntos. Dicen que también es candidata del Ejecutivo. 17 puntos. Carlos Arregui Romero, otro supuesto candidato del Ejecutivo, 16 puntos. Claudia Georgina Torres Osorio, fiscal, 16 puntos. Eder Moreno Agüero, fiscal adjunto, 15 puntos. Emiliano Ramón Rolón Fernández, camarista, 15 puntos. A ver. Germán Torres, camarista en Paraguarí, de 15 puntos. Jorge Adalberto dos Santos Cáceres, 15 puntos. Patricia, solamente para poder precisar el dato, este es un examen de conocimientos generales, muchos de ellos son doctores en Derecho. Sí. Patricia María Rivarola Pérez, 15 puntos. Teresa de Jesús Rojas de Jara, es fiscal, integrante titular de Cenavico, 14 puntos. Julio César Godoy, 13 puntos. Julio Manuel Vasconcelos Céspedes, 10 puntos. Dina Marchuk Santa Cruz, magistrada, jueza de sentencia, hizo 9 puntos de 26. Puntaje más bajo. Son los 36 que siguen en carrera. Muchos dicen, y los que están en contra de este sistema de selección dicen, ¿por qué someterlos a exámenes? Si se supone que son abogados, algunos magistrados, otros fiscales, ¿para qué someterlos a exámenes si se supone que deben saber de derecho o que saben de derecho? Bueno, pero ¿no refleja tanto eso el examen en sí? No. Bueno, tenemos imágenes del Senado. Bueno, vamos rápidamente junto a Leila Jiménez porque los integrantes de la Cámara Alta están votando el polémico proyecto de ley que le autoriza al IPS.
a contratar a un multimillonario de crédito. Leila, contigo. Ramón Retamoso. Aníbal Mercedes está llevando a cabo la votación nominal por la moción de postergación presentada por el senador Stefan Rasmussen. Vamos a escuchar. Miguel Fulgencio Rodríguez. Senador Kencho Rodríguez, ausente. Daniel Rojas. Tratamiento. Oscar Salomón. Abstención. Lilian Samaniego. Que se trate. Tratamiento. Pedro Santa Cruz. Senador Pedro Arturo Santa Cruz. Ausente. Octavio Chap. Que se trate hoy. Fernando Silva Facetti. En 15 días. Javier Zacarías. Que se trate hoy. Fidel Zavala. Aplazamiento. Carlos Villalcena. Que se trate hoy. Senador Gómez Celada. Senador Carlos Gómez Celada. Micrófono, senador Gómez Celada. Ahí está. Tratamiento. Voto tratamiento. Senador, atención. Tratamiento, senador Gómez Celada. Que se trate hoy. Bueno, están teniendo problemas con el audio aparentemente porque muchos están también vía telemática participando de la sesión. Sí, señor. Adelante, señor senador. Postergación. Postergación, presidente. ¿Me escucha? Sí se consignó su voto, senador. O ya se... El tiempo atado y con postergación. Sí, Postergación, presidente. Sí, senador, ya se consignó su voto. Tony. Igualmente. Pero no sé si yo ahora siempre digo de notar. Votaron por la postergación 15 senadores, por el tratamiento 15 senadores, 18 senadores, abstención 4 y ausentes 8. No, se necesitaban 23 votos, no hay votos para el aplazamiento. Continúa Nuestra el bancada debate. se retira, presidente. Me retiro, presidente. Nosotros nos retiramos. Senador Estefan Presidente. Rasmussen tiene uso de palabra. Sí, no, pues simplemente para informar también, presidente de la bancada Pachequería también se retira, gracias. A usted, señor senador Antonio Barrios. La bancada de Honor Colorado se retira, presidente, gracias. A usted, señor senador. Lomo, busca mi salomo. Bueno, esto de hecho ya lo venían anunciando en el debate Aníbal y Mercedes, la senadora Esperanza Martínez, también Desiree, Stefan Rasmussen ya anunciaban que si es que se da tratamiento al proyecto de ley, ellos se iban a retirar y ya lo están haciendo ahora. Ah, bueno, entonces hay que ver si hay quórum, ¿verdad?
se tiene que hacer el conteo de vuelta. No, se retiran todos. Porque ya anunció la bancada Honor Colorado. Sí, que son 2, 3. Sí, después... Después de Cire Masi. A ver. Filisola también se retiró. Frente a Guazú también. Sí. Entonces, no habrá quórum. Porque pueden tratarlo con, creo que con 22, 23 presentes, sí, 23 presentes. Permitan más a uno. Vamos a movernos para tratar para ver si es que podemos hablar, ir a buscarlos a ellos, para tratar de conversar también respecto a esto, porque son los que estaban presentando su postura negativa en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, con la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, te liberamos, Leila, mientras te bajas hasta el sector de donde se encuentran los senadores retirándose de esta sesión plenaria de la Cámara de Senadores. Pero qué desprolijidad, hay que decirlo. Diputados ya tienen la obligación de sesionar de manera presencial. Sí. Fíjate, pero González Zelada, por ejemplo, pero eso en senadores no se aprobó todavía, ni desde su vehículo en movimiento, o sea, poco serio se vuelven. No, además se nota que está en ruta. Está en ruta. Por eso la comunicación se veía tan interrumpida, o se escuchaba muy interrumpida. Y allá de fondo se lo ve a una persona, vaya, uno sabe quién está ahí, no sé, ¿y cuál es el privilegio que tiene? Porque ese privilegio es seguir sesionando de manera virtual. Ese privilegio guarda relación con ciertas recomendaciones médicas, supuestamente porque muchos senadores tienen más de 65 años y muchos también tienen enfermedades de base. Entonces, se presentó en su momento un informe médico que recomendaba que todavía no sea obligatoria la presencialidad en las sesiones, teniendo en cuenta que es un espacio cerrado y ante la exposición que tienen con las características que te dije recién. Entonces, por eso, ellos todavía no volvieron a la obligatoriedad de las sesiones presenciales. Pero que eso, no sé, consensúen y que los legisladores que tienen problemas de salud, problemas de base, sean los que sesionen desde sus casas. Bueno, volvemos con Leila en instantes. Vamos a hablar con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, ya lo saludamos también, vía Zoom con nosotros, porque asumió hoy la defensa de uno de los, imputados de del Samir, caso. De Samir. De José Samir Samaniego Colman. Sí, exactamente. Con relación justamente a lo que se conocía ayer sobre la imputación por coacción, porque él, según testigos, no figura en la declaración de Benjamín Zapaga. Hay que tener en cuenta eso. Otras personas que se presentaron ante la Fiscalía y dieron su declaración, hablaron de que él había amenazado, entre comillas, a los amigos de Benjamín, para que estos no digan nada con relación a lo que había pasado, o si no, ellos también supuestamente iban a ser golpeados. Y también supuestamente hostigó a los jóvenes, vamos afuera, o sea, a solucionar este problema afuera, cuando se generaba allí un inconveniente entre ellos. El joven, según lo dicho por el doctor Preda, el abogado de la familia Zapac, hablamos del joven Samaniego, más conocido como Sama, entre sus amigos, nunca llamó tampoco a Benjamín, nunca se acercó a la familia, nunca se preocupó por su estado de salud, no tuvo ni un acercamiento, muy a pesar de que su nombre ya viene sonando hace varios días con relación a su supuesta implicancia. Incluso el abogado Ricardo Preda decía, entre otras cosas, que en realidad José Samir Samaniego, ¿no? Sí. Tendría que ser imputado por coacción grave y frustración de la persecución penal, y no simplemente por el delito de coacción, que tiene una pena mínima, que es multa o una sanción privativa de libertad de 2 años. Además también, Aníbal, hay otro testimonio que es clave y que ubica a Samir Samaniego en el momento de la pelea, o por lo menos vinculado a Héctor Grau, que es cuando tanto Héctor como Samir y una tercera persona
abordan un vehículo de una plataforma de transporte para irse a Luque, a la casa de Héctor Grau. Y Samir estaba en el vehículo en ese momento. Pero en el acta de imputación, Mercedes, contra Samir Samaniego, se menciona simplemente a uno de los jóvenes que estaba en la fiesta. ¿Qué es quién? No recuerdo el nombre. Pero no es ni Héctor ni Marcelo. No. Es un jovencito que le escuchó diciendo, que supuestamente le escuchó diciendo, vamos a solucionar esto afuera. No se menciona al trabajador. No se le menciona al conductor, porque eso me había mencionado el doctor Prida, que el conductor de la plataforma de transporte escuchó cómo estos chicos dentro del vehículo, camino a Luque, hablaban de la pelea que tuvieron. Bueno, vamos a volver al Senado. Está Leila Jiménez ahí, está hablando de cinemas. Sabe que el fondo de maternidad y de enfermedad incluye insumos, incluye la cuota de la cesión de deuda histórica a los bancos, incluye reposo y otras cuestiones. Tampoco coincide lo que ellos dicen. Dicen, porque no está en el proyecto de ley, dicen alrededor de 250 millones de dólares. Pero el informe que nosotros tenemos del IPS habla de cerca de 400 millones, 423 millones de dólares. Y para terminar todo esto, el fondo está quebrado, es decir, ¿qué banco va a prestar, salvo que quieran poner un mono al BNF? La explicación que da Rodolfo Friedman principalmente sobre cómo se va a saldar esta deuda sin tocar los haberes jubilatorios no convence entonces. No, es que cómo se va, nosotros no logramos entender, es cierto que dice ahí que no se tiene que tocar. Ahora, si los bancos, es más, existe una ley que los fondos jubilatorios son inembargables, ¿verdad? Ahora, los fondos jubilatorios no son los únicos activos que tiene el IPS, tiene propiedades, tiene un montón de cosas. Si vos sos un banco que vas a prestar, y es más, hay dos notas de la Asociación de Bancos y de la Asociación de Financiera que dicen claramente cuál es el respaldo a esto si el fondo de maternidad y de enfermedad no tiene margen como para cubrir la operación. Así que para nosotros o es un engaño total que estamos haciendo esta cuestión, porque en la realidad o hay una cuestión con algunos bancos que a lo mejor no cobran unos intereses gigantescos, obviamente ante la posibilidad de no cobrar. No existe manera de que una entidad financiera quiera arriesgarse para prestar esta cantidad de dinero a un ente quebrado, a un fondo quebrado. Y sí, sobre todo, o sea, el ente no está quebrado, pero el fondo de maternidad y de enfermedad sí está quebrado. Y sobre todo se le pidió bien que vengan y que expliquen. Hay deudas que hay deuda, como explicó el senador Fernando Silva, está la parte de la deuda no certificada. Es decir, ellos llaman a licitación, es cierto, teniendo una deuda gigantesca y no sabiendo cómo van a pagar, ¿verdad? Más allá que tengan o no presupuesto. Pero bueno, ya ve acá. ¿Espera el tema de hacer una emisión de bonos desde el Estado para poder saldar parte de la deuda que tienen con el IPS? Acá hay intereses también de algunos con algunos bancos. Obviamente, un banco que te va a dar en estas condiciones te va a cobrar un interés muy importante porque es una operación riesgosa para ese banco. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está lo que menciona entonces la senadora Desiree Masi. Está también acá el senador Hugo Richter, vamos a escuchar y entre paréntesis comentar que hay quórum para seguir con la sesión. 24 presentes. Porque probablemente eso que dijo el senador Freeman es un florero. Un florero, o sea, florero en el sentido de que los mitad guaraníes de ellos florea, ¿verdad? Porque él no tiene ninguna posibilidad de sostener con seguridad de que esto no va a producir un impacto, ¿verdad?, en las finanzas del IPS. Entonces, hay mucho apuro, hubo mucho apuro en el tratamiento del tema. Yo creo, repito esto, y es muy peligroso esto, por la proximidad de las elecciones y el costo de las elecciones. De hecho, que la única garantía que tiene IPS son los fondos jubilatorios, en otra parte no hay dinero. Yo te voy a decir una cosa más concreta. ¿Por qué el IPS se tiene que hacer cargo de esta deuda? El Estado paraguayo tiene una deuda con el IPS que ustedes saben. ¿Por qué el Estado paraguayo a través del gobierno no se hace cargo de esta deuda? En medio de la deuda, entendiendo la deuda que tiene con el IPS. Decían los entendidos el caso de allí que el 75% de esta deuda es del Estado y el resto del IPS por el tema del COVID, de emergencia. Comparto esa misma razón, por lo que acabo de decir, porque el Estado no se hace cargo de esta deuda. Por eso que hicimos nosotros la postergación para que se forme la mesa de trabajo
y ahí que venga la gente del Ejecutivo, la gente del IPS, la gente del Congreso, y ahí ver la solución desde el punto de vista de la deuda del Estado. Aparte de los senadores colorados, también hay senadores de otros partidos que acompañan, o sea, Sí, algo hay. y de tanto en tanto pues funciona el pacto azulgrana. Y cuando hay calendario electoral impacta, claro que sí impacta. Es más, el IPS tiene que ser estudiado desde el punto de vista de las reformas que hay que hacer. Yo aclaro que no estoy de acuerdo con algunos modelos de reforma que se hagan. Yo sostengo que este modelo de IPS tiene que ser reformado pero fortalecido. ¿Pero por qué digo eso? Porque ahora es con el nuevo gobierno, es siempre en el inicio de un nuevo periodo de gobierno donde se tiene que discutir eso. Entonces, si se va a discutir con el nuevo gobierno, claro que esto tiene un impacto. Bueno, sigue hablando el senador Hugo Richter, uno de los senadores que se retiró de la sala de sesiones. No obstante, intentaron dejar sin quórum, pero continúa la sesión y lo más probable, 24 senadores, decía Leila Jiménez, y lo más probable es que van a aprobar este proyecto de ley que autoriza al IPS a contraer un préstamo de 240 millones de dólares para pagar deudas. Después hay que salir a buscar el ente que financie justamente o a solicitar un crédito, porque con la liquidez que tiene IPS también es todo un tema conseguir un crédito de ese monto. Ahora, lo cierto y concreto es que con ese fondo jubilatorio con el cual también cuenta IPS, fácilmente le van a dar un crédito. Y lo más probable es que haya un pool de bancos que le van a prestar al IPS, y como para la garantía el IPS tiene muchísima plata. Y lo paradójico de todo esto es que el IPS tiene depositado en los distintos bancos nacionales unos 2.200 millones de dólares y que recibe un porcentaje de 6 a 7% de interés. Una tasa de interés de 7%, y lo más probable es que los bancos le va a prestar su misma plata al IPS, pero con una tasa de al menos 15 a 20%. Es así, bueno, es así, pero sí. ese fondo son jubilatorios, esos fondos. Bueno, ahora sí le saludamos al doctor Guillermo Duarte Cacabelos, quien asume la defensa de José Samir Samaniego, uno de los 3 imputados ya en esta causa conocida como la golpiza al joven Benjamín Zapag. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes, Aníbal, un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, doctor, ¿cómo arranca? Porque leíamos en el acta de imputación que la frase que le cuesta una imputación a su defendido es: vamos a solucionar esto afuera. ¿Eso es suficiente? Absolutamente no. Ese es justamente el cuestionamiento que estamos haciendo al acta de imputación. No puede un fiscal en un renglón básicamente decir que describe el modelo de conducta previsto y penado en el artículo de la coacción en el Código Penal. No es suficiente decir le amenazó sin decir cómo le amenazó. Y no es suficiente decirle coaccionó sin decir qué es lo que no hizo obligado, en este caso la víctima es el joven Guillermo Brites, o qué es lo que no hizo, qué es lo que hizo o qué es lo que toleró mediante una amenaza de fuerza. Eso no está descrito. Decir vamos a solucionar esto afuera no es suficiente para considerar amenaza, no es suficiente para considerar serio constreñimiento, y por supuesto que no cumple con el artículo 302 del Código Penal, que es el que reglamenta el acta de imputación. Imagínate, Aníbal, que la Corte de Sala Penal tuvo que sacar un instructivo para los fiscales, una acordada para que sepan hacer imputaciones. Y este es el ejemplo de por qué la Corte tiene que hacer un manual tipo para kindergarten para los fiscales para que hagan una buena imputación. Porque presentan este tipo de cosas que después el Poder Judicial tiene que estar declarando nulo, tiene que estar sobreseyendo, tiene que estar liberando a personas que a lo mejor correspondía que sean sancionadas penalmente, pero por la mala praxis fiscal no se puede lograr. En este caso nosotros no decimos ni acepto la responsabilidad de mi cliente, pero lo que decimos es que la mala praxis fiscal es evidente. Para cualquiera que lee, ustedes se dan cuenta
cualquiera persona que lee se da cuenta que con un renglón no es suficiente para imputarle un hecho punible así de grave a una persona y mucho menos para pedir su arresto domiciliario. Doctor, usted ya habló con su cliente. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le contó? ¿Cuál fue su participación en esa noche y qué tan cercano estuvo de las personas involucradas en este conflicto? Bueno, él fue a ese lugar, a la discoteca, invitado por Grau. Fue invitado por Grau porque es amigo de Grau, son amigos del rugby, y él, lo único que supo es que finalmente Grau tuvo una gresca en el baño, pero ya después de que haya terminado la pelea, y él interviene con Guillermo Brites, porque Guillermo Brites se dirige hacia Grau ya fuera del baño en la discoteca para intentar aparentemente agredirlo o vengarle a Benjamín Zapata. Y ahí interviene él para que no haya una pelea, y también interviene una dama, una chica que no sé el nombre, voy a interiorizarme, y evitan una nueva colisión, una nueva pelea entre estos dos muchachos, ¿verdad? Entre Guillermo Brites y Grau. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a acreditar es que la intervención de mi cliente fue para evitar una nueva pelea y no para intentar coaccionarle a Brites, como lo malentendió el fiscal en su mala imputación que presentó. En su intervención, ¿qué le dijo exactamente? Yo eso no le puedo decir porque hablé brevemente con mi cliente ayer. Más importante para mí era poder hacer los documentos y preparar los recaudos para poder presentar. Ahora que accedí a la carpeta fiscal y que voy a volver a tener reuniones con él, voy a poder conocer todos esos extremos. Después él se dirige al domicilio de Héctor Grau. Abordaron un vehículo de una plataforma de transporte. ¿Es cierto que el chofer de ese transporte le escuchó hablar sobre la pelea que tuvieron, como alardeando de lo que había pasado entre Samir y Héctor? Nada de eso está en la imputación. No. Ni se describe, ni se hace mención. En consecuencia, no forma parte del caudal fáctico que se le puede atribuir a mi cliente y que de hecho por ende desconozco. Yo conozco la imputación, que es lo que va a conocer la jueza, que es lo que yo tengo que conocer y sobre lo que tenemos que discutir en este momento, que es sobre la admisión o no de este requerimiento fiscal. La imputación aún no fue admitida, doctor, ni mucho menos fijada audiencia para su representado. Para nada. Yo estuve pendiente hasta recién, estuve en la oficina del sistema y todavía no tengo ni el reconocimiento de mi personería ni la información de que se haya admitido. Bueno. De hecho, que entiendo que la jueza estaba con la audiencia de revisión de otro procesado que acaba de terminar. Bueno, gracias, doctor Guillermo Duarte Cacabelo, muy amable. A las órdenes, cuando gusten. Hasta Cámara de Senadores nuevamente. Leila, contigo. Bueno, se acaba de aprobar el proyecto ya. ¿Rápido? Mercedes Aníbal. Sí, mientras estábamos aquí tratando de subir para llegar nuevamente a la sesión, ya se aprobó. Entonces permanecemos aquí. Recién la senadora Blanca Velar también mostraba su descontento con esto. ¿Queda sancionada la ley entonces? ¿Pasa al Ejecutivo? Queda sancionada. Bueno, queda sancionada, exactamente. Y bueno, ya ahora la espera, ¿verdad? Pero en su mayoría, evidentemente, son los oficialistas los que estaban a favor de esto, ¿verdad? Oficialistas, y decía Hugo Richard, de tanto en tanto el pacto azulgrana se revive, se reflota. Oficialmente, entonces, el Instituto de Previsión Social ahora está autorizado a solicitar un crédito para pagar deudas anteriores. Sí, y ahora hay que esperar, ¿verdad? Lo que cuestionaban bastante también los senadores que estaban en contra de esto es que por qué no se presentaba, por ejemplo, el presidente del IPS, las autoridades administrativas, para explicar cómo es que la deuda ascendió hasta ese punto. Se habla de 240 millones de dólares, pero incluso Desiree Masi mencionaba que esto prácticamente se duplicaba en realidad. No, y hacía una interesante puntualización también de Desiree Masi. El Consejo de IPS está convocando a millonarias licitaciones
Sin embargo, está pidiendo dinero para pagar una deuda. ¿Y cómo va a pagar lo otro? ¿Y sabes por qué también Aníbal y Leila se cuestiona mucho el por qué el presidente IPS no estuvo presente para dar explicaciones? Porque supuestamente, y digo supuesta porque nunca se dio públicamente la explicación de estas deudas, fueron contraídas en su mayoría por esta administración. Entonces, esperaban que él pueda explicar de qué se trataban estas deudas y por qué hubo un retraso en el pago de estas deudas. Pero decía Pedro allí que antes de la pandemia, antes que se agravara nuestra situación sanitaria, la deuda con los proveedores ascendía a unos 60 millones de dólares. Y cuando se resolvió en la ley de emergencia sanitaria, ¿quién está hablando? El senador Alfaro. Quieren que la gente siga con todo esto que está pasando. Pero hay muchas dudas sobre la deuda. Dudas tienen algunos. Los que tienen dudas tienen que tuvieron la oportunidad ¿Cómo se va a clara. pagar la deuda que se va a contraer, senador? La gran pregunta, senador. Y se va a pagar lo de los fondos que se vaya generando. ¿De qué fondos? Bueno, Y el que presta tiene que saber cómo va a pagar, ¿verdad? Yo creo que esta es una pregunta demasiado clara, ¿no? Ahí le pone usted un problema grave al IPS al decir que ellos tienen que ver la manera de cómo pagar esto. No al IPS, a los asegurados. Y los asegurados, acá se habló con claridad de que los fondos están blindados. Los fondos de los asegurados. O sea, ustedes están preguntando de los fondos de la jubilación. Los fondos de salud hoy día no tienen manera de poder pagar. ¿Cómo va a restar atención? Hoy es donde se necesita cumplir para que pueda seguir atendiéndole a la gente y que se tenga la medicina que se necesita. ¿Por qué no se optó por emitir bonos del Estado y que el Estado le pague lo que le debe a IPS? Yo no puedo contestarte esa pregunta. Pero no es más factible eso. Planteó eso como posibilidad. Pues fueron las opciones que se plantearon muchas veces, senador. ¿Cuánto tiempo de que termine el año? Decir que no íbamos a poder colocar esos bonos. Íbamos a poder ¿Por qué el colocarlo. gobierno no le convoca al sector privado un diálogo para poder postergar esto? Hay que preguntarle al gobierno. Porque no- Parte del gobierno. yo soy parte del Senado. No, Pero tiene buena vinculación por lo menos con María Audo Benítez. Yo hablo con todos. ¿Hay posibilidad de que el presidente vete esto o va a acompañar? Y vamos a ver, yo creo que el presidente tiene la instancia de votar. ¿Usted Debe considera estar. que el proyecto está acertado y que va a poder cubrir por lo menos este problema transitoriamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso voté. Gracias. Bueno, ahí está. El senador Juan Afara, entonces, y aguardando también conocer la postura también de los demás que van a ir saliendo, que al fin y al cabo es la misma, por eso se da también este resultado. Te habrás percatado en las declaraciones del senador Juan Afara que él no sabe cómo se va a pagar. Más o menos, entre otras palabras más, palabras menos, dijo, el problema del IPS es establecer cómo lo va a pagar. Bueno, para precisar algunos datos que ya adelantabas recién vos, vamos a escuchar primero lo que dice Cachito Salmón. Bueno, está hablando del fútbol. Y ustedes fueron partícipes de toda la discusión que se tuvo, en un momento de discusión agria, gente que tenía posiciones tomadas, le escuchamos a todos los sectores, bancadas que se retiraron y otras bancadas que se quedaron muy ajustados. Y bueno, se aprobó, como decía el reglamento, con una mayoría muy ajustada, pero es la posición de la mayoría de los que estaban presentes. Peligroso lo que se aprobó, en el sentido de que hay sospechas de que se puedan utilizar los fondos jubilatorios del IPS para esto. Se explicó hasta el cansancio, son posiciones tomadas por cada uno de los compañeros. Vimos a la gente que defendía el proyecto, en el caso del senador Freeman, en el caso del senador Abel González, y otros compañeros que estaban en contra. Presidente, lo que nos quedó claro es cómo se va a pagar este préstamo. Se explicó hasta el cansancio. Es una cuestión que vamos a seguir discutiendo porque existen ciertas dudas. Algunos hablan que son de los fondos jubilatorios, otros niegan que sea eso. Pero es la posición de la mayoría. Y también vemos de que hay acompañamiento de parte de
la directiva del IPS también al proyecto. Ante las dudas, porque la duda generada principalmente por lo asegurado, ¿por qué no se optó por postergar, analizar mejor y después aprobar en todo caso? Un testigo que se intentó 4 veces el aplazamiento. En ningún momento prosperó eso y el reglamento me obliga a mí a seguir el tratamiento del proyecto de ley. Nos quedamos nosotros al borde del quórum. Se sostuvo el quórum mínimo necesario y se tuvo que llegar a la votación. ¿Hay diálogo con el presidente de la República en torno a esto? A mí no me consta de que se haya hablado con el presidente sobre este proyecto. La senadora Masi en algún momento había señalado de que ella conversó con el presidente y que el presidente no estaba de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley. Hay que señalar que esta es una iniciativa parlamentaria. Usted puede vetar al presidente. Y está en manos de él que el presidente vete o no. Si es cierto lo manifestado por la senadora Masi, estoy casi seguro que el presidente va a... La argumentación de Freeman pareció muy firme al defender el proyecto. Yo creo que todas las argumentaciones fueron firmes y algunas diametralmente opuestas también. La gente de salud, en el caso de la senadora Esperanza, en el caso del senador Richard, el senador Rasmussen, que no estaban de acuerdo con esto y algunos compañeros que sí estaban, así que vamos a esperar la decisión del Ejecutivo en el caso del veto o no, ¿verdad? Disculpame que insista con este punto, porque al parecer el Fondo de Salud y Maternidad no tiene forma de generar dinero, porque los aportes son menores a los gastos que tiene. ¿Cómo se va a pagar entonces esta deuda si es que se contrae? Yo me imagino que el presidente de la República se va a tomar su tiempo y va a conversar con la gente que administra en este momento esa institución. Y en el caso de que haya forma, bueno, él ha de tomar la decisión, la mejor decisión para esa institución. La garantía para el préstamo sigue siendo los fondos jubilatorios, presidente. El senador Freeman explicó en 4 ocasiones por lo menos de que no se va a tocar y que el artículo 4 del presente proyecto de ley prohíbe que se toquen los fondos jubilatorios. Pero si el Fondo de Salud no tiene dinero, ¿cuál es el sustento para este préstamo? Yo lamento la ausencia del senador Freeman porque él fue el que explicó y él fue el que defendió el proyecto. Creo que hay que consultarle a él. Él sostiene que no se van a tocar los fondos jubilatorios. En más de 3 o 4 ocasiones dijo tácitamente eso. Sin embargo, los senadores Martínez, Esperanza Martínez, Rasmussen, el caso también de Fernando Silva, el caso de Hugo Richard y de Cire Masi, ellos sí aseguran de que se van a tener que tocar los fondos jubilatorios para poder realizar este préstamo. Es momento de reformar el sistema de seguridad, la Carta Orgánica del IPS. Yo no creo que este sea el momento de analizar eso. Yo creo que, reitero, el presidente de la República va a tomarse su tiempo, va a dialogar con la gente de IPS y si es que no hay forma de sostener esto, me imagino que va a vetar. Presidente, en el proyecto establece que el aportante o parte de los aportes van a ir a esta fiducia creada que va a pagar la deuda. Entonces, ¿va a haber menos dinero para atender a la gente ahora con este proyecto? Eso es lo que significó la senadora Esperanza Martínez. Y eso es lo que no está de acuerdo también el senador Freeman. Así que ustedes fueron parte de esto, estuvieron casi todo el tiempo atendiendo también la discusión. Y en realidad quedaba una duda y por eso algunos compañeros se retiraron para no formar parte. Igualmente es un parche del proyecto, ¿considera que es un parche del proyecto? Yo creo que es un parche. Estoy de acuerdo también que en algún momento dado hay que analizar primero la gran discusión de la deuda que tiene el propio Estado con IPS. Yo creo que si esa deuda se salda, se honra, el IPS va a estar de nuevo otra vez económicamente estable. Sin embargo, esa deuda persiste y de alguna manera se va a tener que hacer un empréstito financiero fundamentalmente para cubrir esto, pero yo creo también que de alguna manera esta deuda... El dato nuevo que tiró el presidente del Congreso y del Senado, Oscar Salomón, es que
Este proyecto de ley es una iniciativa parlamentaria y que no es del agrado del Poder Ejecutivo. A ver, como te decía recién, vamos a ir precisando algunos datos. 60 millones de dólares era la deuda que tenía el Instituto de Previsión Social con sus proveedores antes de la pandemia, específicamente de medicamentos antes de la pandemia. Después de la pandemia, esa cuenta trepó a 242 millones de dólares. ¿Por qué? Y vamos a tener en cuenta, Aníbal, que en los últimos meses, hasta te podría decir el último año, ya hubo faltante de medicamentos. Sí. No, es que había medicamentos así, vos te ibas a retirar y había, no, se hacían compras muy específicas. 233 millones de dólares es lo que se pretende prestar ahora para poder cubrir esos gastos de medicamentos a proveedores. Cuando la deuda con los proveedores es de 258 millones. Sí, pero ¿sabes cuánto le debe el Estado a IPS? 570 millones de dólares. Entonces, 570 millones de dólares le debe el Estado a IPS. O sea, y 233 millones de dólares es el monto que necesita prestar IPS para poder cubrir sus otras deudas. Este es el cálculo. Podría pagarle nomás el Estado a IPS. Este es el cálculo. 60 millones. Sí. 170 millones de dólares más es lo que debe el Estado al IPS porque se prestó servicio a unos 360.000 no asegurados. Sí. Por imperio de la ley de emergencia sanitaria. Claro, vivíamos un contexto que ameritaba, ¿verdad? Bueno, habíamos reducido de 500 a 350 millones de dólares la deuda durante la pandemia. Sí. Porque se le IPS 150 millones de dólares. Bueno, quedó en 350. A esos 350 tenía que sumarle 170. Sí. Y ahí vamos a 480. 480. Y según los jubilados, en realidad, hoy en día llega a 600 millones la deuda histórica del Estado porque hay que sumarle algunos amparos judiciales. Que no se... Claro. Y el Estado debe hacerse cargo de eso. ¿No hubiese sido una mejor salida negociar con el Estado para que éste vaya pagando en base a unos plazos de posibilidades que tenga también parte de su deuda y que IPS no tenga que asumir nuevos préstamos? A ver, es lo que nos preguntamos. De los 500 descontamos 150, pero le volvemos a sumar 350 más 170, 520 millones de dólares. 520. Y 233 nomás necesita IPS. Bueno, y si se hubiese pagado esos 170 millones, porque al final de cuentas esa plata no es nada para el presupuesto general de gasto de la nación. No. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno. Está jugando Brasil y está ganando. Y qué golazo se mandó Richarlison. Qué golazo. Yo creo que va a ser el gol del Mundial. Y así como están hasta ahora es el mejor gol. Bueno, vamos junto a Rodrigo Mancuello, quien justamente está viviendo muy de cerca este partido junto con los brasileños, los miles de brasileños que viven ahí también en la capital alto paranaense. Hola, Rodrigo. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes también para Mercedes y todos los televidentes. Efectivamente, Ciudad del Este se tiñe de la verde amarela de Brasil. Varios brasileños que se encuentran en varios establecimientos torciendo, como ellos dicen, apoyando a su selección. Ya está terminando el partido entre Brasil y Serbia. 2-0 la victoria del conjunto brasileño. Y acá se vive una verdadera fiesta realmente entre los aficionados de Brasil, justamente. Bueno, muy buenas tardes. ¿Vos sos brasileño? No, yo soy paraguayo. ¿Torciendo para Brasil? Sí. Terminó el partido. Bueno, acá ya está la... Nosotros los paraguayos estamos a full torciendo acá por los brasileros. Lástima que Paraguay no está. Ahora sí. ¡Llega! Charlison. Cracky, Richarlison. Sí. Meu nome é Bruno. No entendí. ¿De dónde vos Soy do Rio de Janeiro. Río de Janeiro. Bueno, muchos estudiantes de Brasil también que copan acá varios establecimientos de Ciudad del Este, la algarabía que ya se viene en este lugar, van a estar por mucho tiempo realmente. ¿Cómo es su nombre, amigo? Flávio. No sé de dónde viene. De Tocantins. Bueno, impresionante realmente acá. Realmente están muy felices por la victoria de su selección.
total. Se vive batalla gigante, disfrutando la última parte del partido, ya en realidad del saludo final, porque terminó hace minutos nada más 2-0. Ganó Brasil. Con 2 goles de Richarlison. 2 golazos. Sobre todo el segundo. ¿Quién dijo que le desea emular al gran Ronaldinho Gaúcho? ¿En serio? Luego de retirarse del fútbol. Irse a comprar una isla y estar en buena compañía. Eso es lo que quiere para el resto de su vida. Sí. Cuando ya no juegue más. Contento, amigo. Nós estamos acá em Paraguai e mirando a vitória do Brasil, a maior equipe do mundo, a única pentacampeã. E nós outros estamos contando com os apoios dos nossos irmãos paraguaios para conquistar a taça da Copa do Mundo. En Paraguay. Acá en Paraguay está viendo. Acá en Paraguay, Brasil, penta, ex-campeão. Brasil vai ganhar essa. Sexto, hexa. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Bueno, impresionante realmente. Todo con la buena onda de los hermanos brasileños que se encuentran acá en Ciudad del Este. Muchísima gente realmente festejando la victoria del conjunto de la Canariña. Bueno, está así bien. son los brasileños. De hecho que así son los brasileños. Y ahora con mucha más razón que su selección empezó con el pie derecho en este mundial. ¿Vos escuchás música? No hay música, pero el ritmo que tienen, la onda que tienen. El brasileño es único en ese sentido. Hace fiesta donde sea que vaya. ¿Y qué cantidad de brasileños hay en Qatar? Sí, también. Impresionante la cantidad de hinchas que llegaron hasta la sede del mundial. Pero por lo que veo, esta gente optó por quedarse nomás en Paraguay, ya que en Qatar está prohibida la venta de cerveza. Y por lo que veo en las manos, ahora y en las mesas. El verde amarelo no solamente hay en la camiseta, sino en el interior de su vaso. Sí, también. El juicio a Miguel Cuevas finalmente ya tiene una fecha y se adelantó porque el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Elsa García, fijó del 23 al 24 de febrero ya del 2023 la nueva fecha de juicio oral para Miguel Cuevas. El tribunal había convocado a las partes recién para el mes de marzo, entre el 16 y el 17, y así dar inicio al juzgamiento público para el diputado acusado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Pero el tribunal reagendó y fijó finalmente para el 23 de febrero del próximo año. La misma se da debido a que el tribunal se encuentra saturado de juicios y en estas condiciones le dificultó arrancar la diligencia como se pretendía. Según las investigaciones, el legislador realizó adquisiciones que superan considerablemente su legítima posibilidad económica por más de, atención, 5.500 millones de guaraníes. El fiscal Luis Piñanes pidió el comiso por el mismo monto que, según la Fiscalía, probó se enriqueció el funcionario público. Un jefe narco condenado a 40 años de cárcel en el Brasil tiene nacionalidad paraguaya. El ministro del Interior, Federico González, confirmó la existencia de documentos en favor del condenado a 40 años de cárcel en el Brasil, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Las documentaciones se consiguió mediante una orden judicial que data del 2016, dictada en aquel entonces por el juez Carlos Alvarenga, hoy integrante de un tribunal de apelaciones de la Mambay. Al juez Alvarenga se lo vinculó con la organización de Minotauro en una investigación realizada por el Ministerio Público Federal brasileño. Las informaciones señalaban que el magistrado tenía conversaciones frecuentes con la pareja del supuesto líder del PCC en la frontera, María Cabral, mediante WhatsApp, aunque no se abrió ningún proceso formal con el hoy camarista del departamento de la Mambay.
Barrio Herrera, uno de los barrios más residenciales que tiene Asunción, un docente, Óscar Rodríguez, denunció que le robaron su camioneta en las inmediaciones de la parroquia San Cristóbal. Dijo que dejó estacionado el vehículo sobre las calles Emeterio Miranda y Moisés Bertoni. Ingresó al colegio, donde de hecho él enseña, y al salir ya no encontró más su camioneta. Junto con la policía buscaron en cámaras de circuito cerrado en esa zona. En las imágenes se puede ver cómo otro auto ronda la zona varias veces y de este vehículo desciende un delincuente que en cuestión de segundos se alzó con la camioneta del profesor. La defensa legal de Francisco Correa obtuvo un nuevo aplazamiento para la audiencia del sindicado como el ideólogo del asesinato de Marcelo Pecci en Cartagena de Indias. Su defensa justificó el pedido del aplazamiento con caudal probatorio y la audiencia se reprogramó para el mes de febrero del año que viene, el 20 de febrero específicamente. No obstante, esta será la última dilación del proceso, según la legislación colombiana que establece solo 3 aplazamientos. Se esperaba y con ansias, sobre todo por parte de los familiares del exfiscal Marcelo Pecci, esta diligencia, porque él, hablamos del supuesto ideólogo, tendría información sumamente sensible y precisa de quién habría ordenado el asesinato. Francisco Correa sería la persona que orquestó y que contrató supuestamente a los demás para que realicen el trabajo. Pero obviamente él tuvo que haber tenido un contacto con la persona, con el mandamás de ese pedido. O sea, decís con el mandante o los mandantes del asesinato. Así mismo. Por eso es que tanto se esperaba su declaración, o por lo menos los datos que podía aportar, que de momento se va a tener que esperar hasta el 20 de febrero del año 2023. Se expone a 47 años de cárcel. 47 años de cárcel. Vamos a seguir hablando del proceso de selección de los candidatos para la Fiscalía General del Estado. Ya estuvimos hablando de los análisis de académicos que significaron a los 36 las puntuaciones. También hoy se desarrolló, hoy culminó el examen de conocimientos generales y específicos y mañana empieza el proceso de las audiencias públicas. Exactamente. Hablamos de viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes 2 de diciembre termina todo. Bueno, ejes temáticos, visión actual del Ministerio Público y su propuesta de gestión en caso de acceder al cargo. ¿Esto dónde va a ser? En el Salón Bicameral del Congreso Nacional. Este va a ser el orden en el que se los va a convocar. O sea, por ejemplo, 6 por día. Sí, 6 por día. Mañana arranca. Mañana viernes 25 de noviembre, 8 de la mañana. Carlos Arregui, Alfredo Barrios, Blas Bernal, Santiago Brizuela, Luz Marina Caballero y Gustavo Cáceres Fernández. Se tiene estipulado también un tiempo para cada uno de ellos. ¿Dijeron 10 minutos? 10 y como una posible extensión 2 minutos más de tolerancia, pero no más que eso. Después continúa el segundo día de audiencias, es el lunes 28 de noviembre también a las 8 de la mañana. Va a estar Alba Cantero, Joel Casal, Won Suk Choi, Manuel Doldán, Jorge Dos Santos Cáceres y... a ver, ¿quién es? Federico Espinosa, exactamente. Bueno, el martes 29, ¿quiénes son los que van a exponer? Otros 6 más. Estamos hablando de 36 candidatos en total. Repito, ese martes van a estar exponiendo sus ideas, sus criterios, Rodrigo Estigarribia, René Fernández, Julio César Godoy, César González Velázquez, Dina Marchuk y Edgar Moreno Agüero. Continúa el miércoles 30 de noviembre, de hecho que ya todos fueron notificados qué día le toca a cada uno para que vaya preparándose también. Matilde Moreno, Guillermo Ortega, Cecilia Pérez, Luis Piñanes, Ricardo Preda y Patricia Rivarola. Reitero, miércoles 30 de noviembre, cuarto día de audiencia.
El jueves 1 de diciembre van a exponer Teresa Rojas, Emiliano Rolón Fernández, Jorge Domingo Rolón Luna, Juan Rolón Ruiz Díaz, Augusto Salas y Luis Alberto Samanigo Correa. A ver, el último día. El viernes 6, el viernes 2. El viernes 2, 8 de la mañana también, como todos los días. Gustavo Santander, Mónica Seifar de Martínez, Germán Torres, Claudia Torres, Julio Vasconcelos Céspedes y Roberto Carlos Zacarías Recalde, los últimos 6. Y después ya vendrá la evaluación final. ¿Cuántos días se tiene para la evaluación final? Acá nos dijo, recordarás la semana pasada, Óscar Pacielo, que querían presentar la Antes terna del 8 de diciembre. Antes del 8. Antes del 8 de diciembre. Y bueno, y si Pero termina el 2... Ejecutivo que sí. tiene a su vez 30 días para enviar a su elegido, digamos, Sí. a la Cámara de Senadores. Termina el 2, que es viernes, y el 8 es miércoles, es jueves, feriado nacional. El siguiente jueves ya. Sí. O sea que tienen lunes, martes y miércoles nomás para resolver, porque viernes es la última audiencia. En 3 días tienen que resolver la terna. Sí, es que van a cumplir ese plazo, ¿verdad? Claro. De presentarlo el 8 de diciembre. Claro. Antes del 8 de diciembre, en realidad. Y hoy en la Cámara de Senadores también hubo un incidente. Los senadores Enrique Baqueta y Pedro Santa Cruz protagonizaron un tenso careo y casi llegaron a los golpes. Todo habría iniciado cuando uno de ellos pidió la postergación, en este caso Baqueta, de un proyecto sobre humedales, proyecto que se venía discutiendo hace bastante tiempo ya por iniciativa del senador Pedro Santa Cruz. 1 año, 6 meses estamos haciendo audiencias públicas, ustedes vieron varias veces los videos que pasé, y no se puede darle un tratamiento a un proyecto que se construyó con la gente. ¿Pero le mencionó algo? ¿Por eso es que usted se levanta? No, yo no estaba en el momento. No, ahora, cuando se daba... No, yo le reclamé, ¿verdad? Una discusión, un careo, nada más, ¿verdad? Nada más que eso, me parece que no es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Al menos... creo que no corresponde. Yo estaba en mi trabajo como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura en el examen. Y el punto de humedales estaba en el punto 8, ¿verdad? Podían haber esperado ahí, en todo caso, para pedir el aplazamiento. ¿Qué le responde Baqueta cuando usted le reclama eso? Y me dice que no sabía que no estaba. Pues, estamos en un momento, creo que... en todo caso, el senador Baqueta, al darse cuenta que yo no estaba, hubiera esperado, porque yo iba a venir al término del examen justamente para defender ese proyecto. Pero que mismo que el senador Lucas le atajó a usted en un momento. ¿Usted estuvo a punto de golpearlo? No, en ningún momento. Un careo nomás, un careo. ¿Qué le sostiene Lucas? No, solamente Lucas se fue, no había, o sea, no es que iba a reaccionar ni nada por el estilo. Se interpuso nomás en el camino el senador Lucas Aquino, ¿verdad? Cambiemos de tema, hablemos ahora del operativo KQP, porque hay que empezar a organizarse. ¿Qué día vamos a ir? ¿Por dónde vamos a ir? Habrá desvíos y paradas obligatorias en la ruta PY02 por las festividades de la Virgen de KQP. ¿Cuándo arrancan estas organizaciones diferentes? El martes 6 de diciembre, a la medianoche ya, hasta las 10 de la mañana del jueves 8 de diciembre. Las medidas van a afectar la circulación de camiones de carga y transporte público de pasajeros de larga distancia, es lo que indicaron desde el Ministerio de Obras Públicas. En el tramo de Asunción Ciudad del Este, entre San Lorenzo e Itacurubí de la Cordillera, en el kilómetro 83, se van a determinar caminos alternativos y paradas obligatorias. El desvío de los vehículos en general, o sea que podemos hablar de los vehículos livianos, se va a realizar desde el kilómetro 47 hasta el kilómetro 57 de la ruta PY02 Asunción Ciudad del Este. Esto con la intención de liberar el centro de la ciudad de KQP. Reitero, a partir de la medianoche del martes 6 de diciembre hasta las 10 de la mañana del jueves 8 de diciembre. Como es el cielo que cubre el suelo donde nací.
18:19 minutos. El siguiente informe nos lleva hasta la zona de Camburetá, en donde 2 mujeres fueron detenidas. Ellas supuestamente distribuían droga en una gomería, digo bien, en una gomería ubicada en Camburetá. 2 mujeres fueron detenidas porque supuestamente estaban vinculadas a la venta de drogas. Los clientes eran reclusos de la penitenciaría de Itapúa. Las detenidas serían parte también de una red de extorsión. Esta es la gomería que se usaba como fachada para la distribución de drogas en Camburetá, a metros de la penitenciaría de Itapúa. Hasta acá llegaron los agentes para detener a 2 mujeres que entre pañales tenían la droga oculta. Y de acá, a solamente 100 metros, se encuentra la penitenciaría de Itapúa, que era el principal destino de la droga que tenían en esta gomería. A raíz de tarea de inteligencia manejamos información de que el día de ayer se estaría guardando estupefacientes, ¿verdad?, en un local que funciona como gomería. Y según la información que manejamos, esto después se llevaría hasta la penitenciaría. Las personas detenidas son Lucía Belén Alcaraz González y Estela Romina Roquemba, quien poseía la orden de captura por extorsión. ¿De qué manera operaban según la información que manejan ustedes? Y según la información que tenemos, los estupefacientes llegan ahí y posterior se estaría introduciendo en la penitenciaría, ya sea con complicidad de personal que trabaja ahí, ¿verdad? No tenemos prueba de eso, pero esa es la información que manejamos. Aparte de eso se encontró 12 SIM cards sin uso de la empresa Tigo, que presumimos que se estaría introduciendo también en la penitenciaría para realizar, vamos a decir, hechos de extorsión, ¿verdad? Aparte de eso, algunos manuscritos presumiblemente con tinte extorsivo. Tuvimos también acompañamiento de personal de antisecuestro, quienes nos manifestaron eso, ¿verdad?, que ese sería el eslabón que se utiliza ahí para realizar las extorsiones. En el lugar encontramos en la habitación de Francisca una balanza digital y marihuana picada en una bolsita, ¿verdad?, que tendría el peso de 162 gramos aproximadamente. Y en otra habitación ya pudimos encontrar, vamos a decir, un pacote de marihuana de 633 gramos. La droga paraba en el Cerezo y se investiga de qué manera ingresaba hasta una persona que se encuentra recluida y que es familiar de una de las mujeres detenidas. Los agentes están investigando de qué manera se contactaban tanto las detenidas como el interno para la distribución correspondiente de la marihuana dentro del penal de Itapúa. Saltos del Mondavi es otro de los atractivos, Mercedes, que uno puede encontrarse en el departamento del Alto Paraná, puntualmente en la ciudad de Puerto Presidente Franco. En realidad es Presidente Franco, dejó de ser Puerto Presidente Franco. Y qué hermoso lugar. Imponente. Con una pasarela inclusive para poder disfrutar de esta vista en un ángulo perfecto para poder ver estos saltos que son imponentes además por la fuerza del agua, sobre todo cuando el río está tan alto como ahora. Ese es un plano un poco más abierto, pero uno incluso tiene la posibilidad mediante un ascensor bajar, digamos, al mismo nivel del agua. ¿Ah, en serio? Sí. Y sentir esa furia, toda la fuerza que trae el agua. Y después una imagen, digamos, con el sol, hay una conjunción de colores ahí. Y un arcoíris también suele... Sí, siempre. Viste que la bruma que genera la caída justamente hace que el arcoíris aparezca. Sí, totalmente. Qué lindo. Una postal. Ah, ¿y ahí podemos comer? Se puede comer ahí. Y ese es el ascensor. ¿Cuántos pisos? Son como, a ver, ¿Como sería 7 pisos? Un edificio de al menos 5 o 6 pisos. Cuánta vegetación también al río. Realmente. Las vírgenes, sí.
Muy lindo, un hermoso atractivo. Y además es muy fácil de llegar. Sí, porque es muy fácil. la indicación está muy bien marcada y el camino es muy lindo para llegar hasta allí. Bueno, vamos a escuchar lo que decía. Y si te gusta la aventura, esto, por ejemplo, yo paso. Pero hay gente que le gusta. Yo haría. ¿En serio? Sí, claro. Ahora, ves un poco rápido, pasás un poco rápido frente a los saltos, ¿verdad? Con un poquito de miedo, ni viste el salto. Cerrando los ojos ya llegas a la otra punta. Bueno, fíjense ahí. Qué lindas las letras corpóreas para la foto, ¿verdad? Para la foto de Instagram esta vez, para la Exactamente. Y ahí uno llega y después ya toma el ascensor. 4 personas a la vez pueden bajar hasta, digamos, ¿cómo diría? Ahí está el arco iris. Ahí está. Qué hermoso realmente, un paisaje realmente hermoso, muchísima vegetación, y esto lo puede encontrar en el Alto Paraná, en la ciudad de Presidente Franco. Vamos a escuchar justamente al administrador de estos saltos del Mondal, Óscar Sánchez, quien también le recibió a la ministra de Turismo, Sofía Montiel. La pandemia nos enseñó muchas cosas, y entre una y la principal que yo aprendí es que el turismo de entretenimiento es lo que la gente hoy valora. Sobre todo, aunque ustedes no lo crean, los jóvenes. Los jóvenes que hoy día tienen sus jueguitos, están todo el tiempo en el celular y todo. Sin embargo, cuando vienen acá es otra historia. El Alto Paraná y específicamente Ciudad del Este y sus alrededores no es solo compra. Es importante el área comercial, pero sin lugar a dudas hay una numerosa oferta de servicios y buena infraestructura en los alrededores de la ciudad. A 10 minutos del casco céntrico de Ciudad del Este tenemos aquí en Ciudad Presidente Franco esta maravilla de la naturaleza. Actividades de aventura, es impensable estar en el microcentro con el ruido, con el tráfico, haciendo compras de shopping y pensar que en 10 minutos podemos desconectarnos completa y absolutamente de ese trajinar y poder disfrutar oliendo a verde, disfrutando de la energía que tiene el agua que genera. Este viernes 25 explota Bristol, se viene el Black. C9N Central fue